Hay gente que todavía habla español del siglo XV. Escucha esto. Abravanel, él escoge el exilio, aquel sabio y político de alto rango. Esta gente habla judeo-español, ladino, sefardí o como quieras llamarlo. Esta gente es judía. Estaban en lo que hoy es España hace 5 siglos, hablaban el mismo idioma que ahora aquí es el español, pero se tuvieron que ir. ¿Qué hablan ellos ahora? ¿Un reflejo de lo que se hablaba aquí hace 5 siglos? ¿Lo podemos entender? ¿Y por qué había judíos en la península? ¿Y por qué se fueron? ¿Y a dónde se fueron? Hola, buenas tardes. En judeo-español se usan palabras que nosotros ya no usamos, arcaísmos. Por ejemplo, en castellano medieval ahora se decía agora y en judeo-español también. Aún se decía ainda, en judeo-español también. Así se decía ansina, en judeo-español también. Ser necesario, caler. Brujo, mego. Coser, cusir. Muchas coinciden con la pronunciación medieval o han cambiado muy poco. La ortografía ya es otra historia, ¿eh? Pero seguro que los hablantes de catalán, valenciano, balear o gallego-portugués habéis reconocido unas cuantas palabritas. Pues dejádmelo en los comentarios. Pero no todos son arcaísmos. Hace 5 siglos de la expulsión de los judíos de la península ibérica y su lengua ha tenido tiempo de sobra para cambiar. Para empezar, todos los dialectos sefardíes son seseantes y tienen yeísmo. Cuando todavía estaban en la península en el siglo XV, el seseo y el yeísmo no existían como hoy en día. Tengo 2 vídeos sobre esto en mi canal y os los dejo en la descripción. Por ejemplo, llevar es llevar y creación es creación. Otra cosa muy guay del judío español es que han metido dentro del paradigma masculino-femenino adjetivos que en español no tienen las 2 terminaciones. Por ejemplo, idealisto, idealista, patrioto, patriota, fiel, fiela, joven, jovena, hipócrito, hipócrita. Os recuerdo que este fenómeno ha surgido en España hace muy poco y además de que actualmente no tiene buena consideración social, está más restringido. Entiendo que por todo esto me habéis dicho muchos, muchísimos, que el judeo español es la lengua que más se parece al latín, aunque también se dice que es el italiano. ¿Tú qué piensas? A ver, el italiano está donde nació el latín. Voy a preguntárselo a mi profe de italiano en italki! Atentos porque tengo un C2 in italiano, eh? Tu credi che la lingua più simile dal latino è l'italiano? Allora, penso di sì, se lo paragoniamo alle altre lingue neolatine, anche perché comunque proviene dal latino, è la lingua che si è sviluppata nell'antica Roma, quindi logicamente penso che possa essere l'italiano, sì. Sto facendo un video sul giudeo-spagnolo e tantissima gente mi ha detto che è la lingua più simile dal latino. Altra gente dice che sia l'italiano, ma io farò un video su questo argomento e, spoiler, non è nessuna di queste 2 lingue. Esto era una clase real en italki, una plataforma que te pone en contacto con profes cualificados de casi cualquier lengua del mundo. Yo llevo usando italki desde 2019 y por eso os lo recomiendo. Nunca os recomendaría nada que no haya usado o que no crea que va a ser interesante para vosotros. Además de que os traigo una oferta de 5 euros de descuento por clases de mínimo 10 euros si usáis el link Dorotea. Pobre, que haciendo clic no solamente vais a apoyar este contenido y vais a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias, sino que también vais a aprender algo nuevo que está muy guay. En italki puedes buscar un profe en función de tu disponibilidad y de tus preferencias. Por ejemplo, yo solo puedo los lunes de 4 a 8 y necesito un profe que hable mi lengua porque me siento más cómoda. Pues lo pongo. Se paga por clase sin compromiso y también puedes coger una clase de prueba a un precio más barato para ver si te gusta ese profe o no. Venga, va, haz clic ahora mismo con mi link y regístrate gratis. Y luego usa el código Dorotea para la primera clase. In bocca al lupo con il tuo canale, tutto. Muy pronto veremos cuál es la lengua que más se parece al latín, pero ya os adelanto que no es ni el judío español ni el italiano. A ver, si esta lengua es el resultado del español que se hablaba en la península hace 5 siglos, entiendo que no se parece al latín, pero si es como un español del siglo XV. Pues lógicamente no, la lengua ha evolucionado. Igual que la gente de Madrid del siglo XXI no habla lo mismo que la gente de Madrid del siglo XV, los sefardíes de hoy no hablan lo mismo que los de hace 5 siglos. ¿Y por qué había judíos en la península? Porque ahora no hay, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasaba con los judíos en la Edad Media, porque hay mucha verdad y también mucha mentira en el conocimiento popular.
Yo tengo entendido pues que se les perseguía y que estaban muy mal vistos, ¿no? Bueno, y que la gente les tenía envidia porque eran muy ricos. Pues eso es lo que se piensa de forma general. Y aunque en parte es verdad, en parte también es mentira. La visión que se tenía de los judíos era diferente dependiendo de quién los mirara. El pueblo llano los miraba con desconfianza, simplemente por ser diferentes a la mayoría. Eso ha pasado siempre, sigue pasando y esperemos que algún día deje de pasar. Además, como para los cristianos cobrar intereses era pecado, los que se dedicaban a ser prestamistas eran los judíos. ¿A quién le cae bien un prestamista? Y eso de que eran muy ricos... La mayoría eran campesinos igual de pobres que los cristianos. Pero sí había gente que se dedicaba a la banca por los motivos que acabo de decir. Y fueron estos los que dieron mala fama a toda la comunidad. La Iglesia, eso sí, se mantuvo siempre en contra de los judíos y a favor de perjudicarlos lo máximo posible, salvo alguna excepción puntual por ahí. Y los reyes tenían que hacer equilibrismos para mantener contentos a la sociedad, a la Iglesia y a los propios judíos, que eran tan vasallos suyos como cualquier otro habitante de sus reinos. Los reyes de Castilla, de hecho, tienen un amplio historial de defensa y de colaboración con los judíos. Entonces, ¿cuándo empezaron los problemas con los judíos? Podríamos decir que con la peste negra. Como nadie encontraba solución, remedio ni explicación a esa pedazo de desgracia, lo más fácil era culpar al diferente, como sigue pasando hoy. Así que en toda Europa surgieron movimientos populares en los que se linchaba literalmente a los judíos. Por cierto, súper interesante el origen del verbo linchar. Viene de un señor que se apellidaba Lynch, no era David Lynch, sino Charles Lynch, un coronel de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y un juez de Virginia que encabezaba tribunales un poco irregulares e imponía castigos chunguísimos a los colonos leales a la corona británica. Bueno, pues la mayoría de las veces esos linchamientos estaban favorecidos por la Iglesia. Así que los reyes de Francia, de Inglaterra y otras monarquías europeas empezaron a echar de sus territorios a los judíos. Y llegamos al siglo XV y al reinado de los reyes católicos. En aquellos tiempos la península se veía como un territorio anticuado, porque eran unos reinos en los que convivían musulmanes y judíos, o sea, una tierra impura. Los monarcas, que tenían consejeros judíos, idearon entonces un plan maravilloso. Vamos a decirles a todos los judíos que los vamos a echar y así van a convertirse al cristianismo, porque claro, no querrán irse y así conseguiremos un territorio homogéneo y moderno. Era un plan perfecto. ¿Qué podía salir mal? Pues salió mal. Sí, algunos se convirtieron, pero la mayoría decidió irse. Oye, perdona que te interrumpa, que te veo muy motivada, pero tú no ibas a hablar de lingüística. Es que esto parece Memorias de pez. Oye, pero eso es intrusismo laboral, ¿no? A ver, relajación, este contexto histórico es importante para entender qué es el judío español. Bueno, estos judíos emigraron y fueron a distintos destinos. Los principales serían el Imperio Otomano, el Magreb y los Países Bajos. Se calcula que actualmente hay 2 millones de sefardíes en todo el mundo. Estos sefardíes están repartidos sobre todo por Francia, Estados Unidos, Argentina, Israel y Canadá. Pero también encontramos otras comunidades importantes en México, Colombia, Chile, Marruecos, Turquía, Brasil, Perú, Túnez, Países Bajos, Panamá e incluso Italia. Y esta gente habla judeo-español, ¿no? Muy bien, Dorotea, muy orgullosa estoy de ti. ¿Y sabes cómo estaría más orgullosa todavía? ¡Hala, qué guay! Gracias. ¿Cómo? Si te estás calladita. Pues sí, esa gente habla judeo-español, ladino, sefardí, judezmo, una lengua que tiene varios nombres y que claro varía según el lugar, pero que en esencia es una variedad del español que es una maravilla para filólogos, lingüistas históricos, historiadores de la lengua, porque en cierto modo se ha quedado parado en el tiempo. Ojo, en cierto modo, que lo que hablan no es lo que se hablaba en el siglo XV en Castilla, pero se acerca más que lo que hablamos nosotros. ¿Y cómo suena? Pues mira. Emisión Sefarad. Tu programa en lengua sefardí. A nuestros oyentes que quieran contactar traverso email con nosotras, Matilda y Rachel. El país en el que existe una mayor comunidad de hablantes es, lógicamente, en Israel, con unos 150.000 hablantes. Y aunque no es oficial, tiene cierto reconocimiento y protección. Pero no solo ahí, el judío español se mantuvo estable e incluso aumentó su número de hablantes hasta el siglo XIX, cuando empezaron a surgir contactos con otros judíos que hablaban otros idiomas. Las principales influencias son el turco, el griego, el hebreo y en menor medida el inglés o algunos idiomas eslavos como el serbo-croata. Aquí tenemos algunos refranes para que lo veáis escrito. Quien come y suda no tiene calientura. Quien mucho se lo piensa non se va en
Jerusalem. Muncho existen algunas variedades de España en hablantes de nivel socioeducativo bajo. Y también es curioso que usen la preposición en con el verbo ir y no la preposición a. Pan que haiga en el cesto, que sea blanco, que sea preto. Mirad qué curioso que aquí ha triunfado la forma haiga en vez de haya. Preto es una forma antigua de decir negro, que viene de apretado, y es como se sigue diciendo en gallego-portugués. También es muy común adoptar palabras de otras lenguas y añadirles morfemas españoles. Por ejemplo, Masal está tomado del hebreo y significa suerte, pues masaloso sería afortunado, que tiene suerte. Batak está tomado del turco y significa lodo, embatacar sería ensuciar. En Tesalónica, que actualmente es la segunda ciudad de Grecia, a inicios del siglo XX el 60% de la población era judía. Y aunque parece que solo los mayores de 40 años hablaban judeo-español, la lengua seguía teniendo mucho prestigio. Curiosamente se ve que el siglo XIX y principios del siglo XX fue una época de gran expansión del sefardí por su aumento poblacional, pero también fue el inicio de su decadencia. ¿Y qué pasó en Tesalónica para que el 60% de la población desapareciera? Pues ya sabéis todos lo que pasó. El señor del bigote, y no estoy hablando del señor de la RAE, estoy hablando de Adolf. El nazismo acabó con comunidades enteras y el número de hablantes de sefardí cayó en picado. Se calcula que en solo 5 años el sefardí perdió, atentos, el 90% de sus hablantes. Os juro que se me ponen los pelos de punta. Oye, no me deprimas, cambia de tema. Entonces ya sabemos un poco de la historia de esa lengua, pero ¿cómo era? ¿En qué se diferencia del español? ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Nehama escribió: cada uno y uno está embebecido por sus propios hechos. Hay tanto que hacer para estar prontos a partir. Es como una variedad más del español. No creo que haya más diferencia entre el sefardí y el español de Cuenca que entre el español de México y el de Quito. De todas formas, que conste que me refiero a la variedad que usan en este programa de Radio Televisión Española, que está estandarizado. La comprensibilidad dependerá de la variedad que tengamos delante, del nivel educativo, de la edad del hablante, o sea que va a depender de muchos factores. Unas variedades se van a entender mejor, otras peor. Entonces, ¿existe un estándar del judeo español? Sí, pero parcialmente. Las lenguas minorizadas tienen un gran peligro, la ausencia de estándar, porque la fragmentación dialectal implica desprestigio, y el prestigio es la principal arma de una lengua para sobrevivir. Y la mejor forma de darle prestigio a una lengua es con un estándar. El sefardí, por desgracia, no lo tiene. Y además hay bastante conflicto entre ellos. Los de Turquía no quieren escribir como los de Marruecos, que a su vez no quieren escribir como los de Europa. Y esto es una faena. ¿Cómo se decide entonces qué variedad usar en las publicaciones de esta lengua? Pues cada grupo editorial decidirá cómo escribir y qué palabras usar. Para que veáis una muestra de esta diferencia, vamos a ver cómo se escribe el sonido sh dependiendo del lugar. En Turquía, en Francia, en Israel. Para el sonido ch, Turquía, Francia, Israel. De todas formas, parece que la versión turca es la más empleada, simplemente porque históricamente es la que ha tenido más hablantes. En esta variedad tenemos ch, que sería nuestra CH, sh, que sería como la SH inglesa, la I semiconsonante o semivocal, por ejemplo la que tenemos en bien, la j francesa, la ñ, que es nuestra ñ española, y la que sería como una H aspirada. Pero no penséis que esto es un caos, porque también hay muchas cosas en las que coinciden. El sonido K se escribe siempre con K. No existen Q, W ni C, a no ser que sean nombres propios. Y excepto en palabras religiosas, la X suele sustituirse por KS. Las actitudes ante todo lo que tenga que ver con la religión suelen ser siempre más conservadoras. La J representa el sonido j y el dígrafo DJ representa j. Y la Z es z, o sea, como una S sonora en inglés. Algunas variedades tienen el famosísimo y polémico fonema v. Así que por fin podemos decir que una variedad del español tiene ese sonido. Y para terminar, en 2018 se creó la Academia Nacionala del Ladino, que dicho rápido y mal es la RAE del judeo español. Y no uso la RAE como paralelismo, es que la iniciativa surgió de la propia Real Academia, y la Academia del Ladino forma parte de la Asociación de la Lengua Española, como la de México, Uruguay o Bolivia. Harry Potter, Jurassic Park, ¿quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!